Mario se ha hecho un currazo ahí enorme, ¿no? Y además investigando muchos detalles que yo creo que sería muy bueno que siguiéramos excavando y que le diéramos forma. No sé, creo que a lo mejor la asociación sería bueno que publicáramos algún material específico sobre Pedro Rubio, ¿no? Yo voy a decir nada más que dos o tres cosillas al hilo de la exposición que ha hecho Mario, ¿no? Bueno, lo primero es ¿por qué lo olvido? Porque después del asesinato y después del homenaje que le hacen en el 11 de junio del 36, el nombre de Pedro Rubio sigue muy presente en la clase obrera extremeña. Fijaros si sigue presente que en la guerra civil va a haber un batallón que se va a llamar así, Batallón Pedro Rubio, y que va a ser un batallón muy numeroso, que va a formar parte de una de las brigadas más importantes luego de la República, en lo que es la guerra civil. O sea que el nombre de Pedro Rubio va a estar muy presente, al menos en los primeros años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que este hecho de esta importancia, fijaros que al entierro ha venido Juan Negrín, al mismo entierro, que han venido los dirigentes, los máximos dirigentes del PSOE, que ha sido un hecho que ha conmocionado, como no podría ser de otra manera, un asesinato del diputado además más joven del Congreso, 26 años, y que sin embargo ha desaparecido del mapa, ¿no? Como si hubiera tragado la tierra, ¿no? O sea, el Partido Socialista, que ha gobernado 36 años en Extremadura, no ha hecho absolutamente nada. Algún articulillo de una de las personas que lleva la Secretaría de Memoria Histórica del PSOE, el año pasado, yo creo que ya por vergüenza, porque les daría vergüenza, porque nosotros hemos empezado a reivindicar el nombre de Pedro Rubio, el año pasado, en el acto que hicieron del 14 de agosto, mencionaban a Pedro Rubio, pero no ha hecho absolutamente nada. Yo estoy convencido que incluso a la gente más politizada, con más formación política en Badajoz, le preguntas por Pedro Rubio y nadie sabía nada, ¿no? E incluso se ha tratado de pintar poco menos que como un asesinato propio de la delincuencia común, ¿no? Una reyerta, ¿no? Una reyerta no. Si es que es un crimen político, fijaros que el representante del asesino de Región Valencia va a ser el ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, que le llamaba entonces el Dollfuss español. O sea, era el prototipo del nazi, digamos, aquí en el gobierno español. O sea, es un asesinato claramente político, ¿no? Es más, decía en uno de los debates parlamentarios, dice uno de los diputados, que a Pedro Rubio la sentencia le condenaron en la huelga de junio del 34, es cuando le declararon la sentencia. Porque era una persona que había tenido muchos conflictos, porque estaba muy presente en los conflictos laborales, ¿no? En los conflictos sociales y laborales. Y era un hombre muy perseguido. Los cierres obligatorios que piden al Congreso no son como los que piden ahora por ser chorizos, ¿no? Sino que los piden porque era escrito artículos de la verdad social, artículos en los que está denunciando permanentemente toda la represión, ¿no? Entonces la pregunta es lo que decía Mario: ¿por qué el olvido? ¿A qué obedece el olvido? ¿Sí? Entonces, yo hay que decir nada más que dos cosillas. Primero, este no es solo el olvido de Pedro Rubio, es el olvido del 25 de marzo, es el olvido de los mártires del 1 de mayo, es el olvido de un montón de hechos que han desaparecido de la historia, ¿no? Y que, insisto, que fijaros que han pasado, ahora se están celebrando los 50 años de la muerte de Franco, y que sin embargo en Extremadura, pues ni están los libros de texto, ni se han reivindicado las instituciones, ni nada por el estilo. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué el 25 de marzo o Pedro Rubio o los mártires del 1 de mayo han sido prácticamente desconocidos? Y no solo estos acontecimientos, esos personajes, sino por qué prácticas de la clase obrera, que han sido importantísimas, no se han transmitido. Por mencionar algunas salen, por ejemplo, ahora cuando ha empezado toda la bronca de los alquileres, salía la famosa huelga de los alquileres en la República, ¿no? Formas de lucha obrera. O la organización de los belloteros que iban a hacer el rebusco colectivo, o las propias ocupaciones de fincas, o como cuando había huelga, el hecho de que cuando había huelga, los obreros se encargaban de que los hijos de los obreros que estaban en huelga se quedaban otros obreros de la comarca. La huelga de Almendarejo me parece una cosa preciosa, ¿no? Y que hay que escribirla algún día, como la huelga que se hace en el 36, que la hacen no solo los jornaleros, los segadores, sino que hacen también lo que se llamaba las mozas de servir,
la hueca es en Almendralejo y donde se van los hijos, todos los obreros de los pueblos colindantes, Torremejía, Azuchal, todos los pueblos se quedan con los obreros, se quedan con los hijos mientras dura la huelga, claro, porque los trabajadores no tienen prácticamente para nada de comer. Es decir, como prácticas de solidaridad, prácticas de desobediencia, prácticas de cuestionamiento de la propiedad, que han sido importantísimas y que han sido importantísimas para la clase obrera, sin embargo han desaparecido de la memoria, ¿no? Tanto unos hechos, tanto esos acontecimientos, como esas prácticas colectivas. Entonces, ¿dónde está la explicación? La primera explicación sería, desde mi punto de vista, una muy general. Y recurro a algo que dice David Becerra. David Becerra es una persona que escribe sobre todo crítica literaria y que hace unos años escribió un libro diciendo, bueno, se escriben muchas novelas sobre la guerra civil, ¿no? Pero ¿de qué tipo? ¿Con qué orientación, no? Y él decía que en la mayoría de las novelas que se estaban escribiendo en los últimos años, porque durante los años 70, 80, 90, no se escribían novelas sobre la guerra civil, ¿verdad? Bueno, él decía que respondían prácticamente en su gran mayoría a un patrón. Y el patrón tenía dos características, dos desapariciones. Había dos cosas que habían desaparecido en la mayoría de esos relatos. En primer lugar, había desaparecido un sujeto sin el que no se puede entender la República, y mucho menos en la segunda parte de la República, que es la clase obrera. La clase obrera no estaba. Entonces, si os fijáis, ¿quiénes son los protagonistas mayoritariamente? Un maestro, ¿no? Una maestra, un médico. O sea, la clase obrera como sujeto transformador, que fue el elemento fundamental que articuló, sobre todo, toda la lucha a partir del año 34, sobre todo a partir de la huelga del campo, general del campo, y de la huelga minera de Asturias, que es cuando hay una maduración revolucionaria del movimiento obrero, ha desaparecido. Desaparece de esa novela, dice David Becerra. Y desaparece, dice David Becerra también, otro elemento fundamental, es la idea de revolución. Es decir, son novelas sobre la guerra civil, pero que se plantean desde el sentimentalismo, se plantean desde el psicologismo, pero en el que no hay un elemento de análisis profundo de qué significó históricamente la guerra civil, ¿no? Que significó todo un proceso revolucionario en el que la clase obrera, el campesinado, las clases populares tomaron conciencia e intentaron transformar en profundidad la sociedad, ¿no? Eso decía David Becerra, sería la primera, la más general. Luego hay una explicación mucho más cercana a nosotros, mucho más cercana a Extremadura. ¿Por qué todo eso, 25 de marzo, Pedro Rubio, los mártires del 1 de mayo, todo lo que ha contado aquí Mario, ha desaparecido en gran medida de la memoria? Ha desaparecido en gran medida de la memoria porque, primero, el Partido Socialista aquí, ¿no?, se convierte cuando en la transición, es un partido que se basa en un pacto tácito, ¿no? En un pacto tácito entre, por un lado, recoger la memoria histórica del socialismo, las hondas raíces del socialismo en Extremadura, y al mismo tiempo un pacto con el franquismo sociológico, la mayoría silenciosa, ¿no? Como le llamaban, es el partido, el gran partido atrapado todo de la mayoría silenciosa. Y claro, ahí está pecado, y es pecado hablar del jornalero revolucionario. Ahí es pecado hablar de una determinada parte de la historia, ¿sí? Fijaros que ni siquiera ahora están hablando todavía. La memoria histórica para ellos es las cosas comunes, una memoria muy instrumental. Por eso yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidadito, tenemos que marcar la distancia con la visión mayoritaria del memorialismo, que es un memorialismo muy a la medida del PSOE. Hay que hacer otra memoria. Hay que hacer una memoria que hable de las cosas comunes, pero que hable de otras muchas cosas comunes que hay. Que hable no solo de las víctimas, sino que hable de las causas de las víctimas. Y que hable no solo del momento de las cosas comunes, sino de todo lo que ha venido después. De cómo se ha ido recomponiendo la clase dominante y cómo la clase dominante de hoy es el pacto de los arribistas de ambos bandos, como decía Rafael Silves. Como la clase dominante de hoy no es una copia, un calco, no solo son los hijos en línea directa de los franquistas, sino que ha habido mezcla. En Iberdrola hay mezcla, ¿verdad? En las grandes empresas ha habido mezcla. Se han mezclado las viejas familias franquistas con las nuevas familias oportunistas de que han gestionado la transición, ¿verdad? Bueno, entonces, la razón de Extremadura. Uno, el PSOE, qué tipo de partido es, que no tiene nada que ver con el socialismo de la República, sino que es otra cosa completamente distinta. Otra cosa es que está construyendo el relato de la modernización de Extremadura, de la modernización capitalista, ¿sí? En el que, por ejemplo, la reforma agraria tiene que desaparecer, en el que, ¿cuál es el cuento que se le cuenta a la gente? Que ya se han superado los grandes lastres históricos de Extremadura. Ahora ya no hay ni emigrantes, ahora ya los emigrantes se llaman ciudadanos extremeños en el exterior,
como en el congreso que hicieron, la ciudadanía, congreso de la ciudadanía que viene al exterior, ¿sí? Ya tenemos autovías, ya estamos homologados, incluso somos la vanguardia tecnológica, como vendieron la bota aquella que éramos la vanguardia tecnológica, ahora somos la vanguardia ecológica, o sea, todo un discurso de modernización capitalista que es el que ha representado el PSOE y el PP. Y la segunda cosa que quiero decir, que no me extiendo más, que tiene que ver con esto. ¿Por qué para nosotros la asociación 25 de marzo es muy importante? Hacer historia y hacer historia de una manera determinada. A ver, nosotros estamos construyendo un relato distinto. La historia es muy importante para la identidad. ¿Cómo se construye la identidad de un pueblo? La identidad de un pueblo se construye, la identidad, ¿qué es un pueblo? ¿Qué quiere ser un pueblo? ¿No? O cómo se ve un pueblo a sí mismo, ¿no? Es decir, eso es algo que siempre está en disputa, que siempre está en construcción, que siempre está construyendo y reconstruyéndose, pero que se construye de una manera muy determinante con qué elementos del pasado es de los que uno coge, ¿no? ¿Qué elementos del pasado? Como cualquier historiador, porque los historiadores, ningún historiador es neutral, decía el Mercar, ¿no? Siempre hay que ver de qué pie cojea el historiador, ¿no? Y decía él de broma, si no cojea, o bien está ciego, o bien es que el historiador está muerto, ¿no? O sea, claro que el historiador, cualquier historiador cojea de un pie, y nosotros cojeamos de un pie. ¿Cuáles son los dos relatos históricos tan importantes para esa construcción de la identidad que se han hecho en Extremadura? ¿Cuáles son esos dos relatos? El primero, todos lo conocemos, que es el más importante, ¿no? El relato de la Extremadura imperial. Ahí está claro que son los conquistadores, Extremadura, tierra de conquistadores, Yuste y Guadalupe, que son las dos grandes referencias, ¿no? Y el segundo relato es el relato de la modernización capitalista. El primer relato, el relato del franquismo; el segundo relato, el relato del ibarrismo y lo que recuerda, ¿no? De toda de los años de la autonomía. Han sido los dos grandes relatos que ha habido. Y nosotros estamos construyendo un tercer relato. Estamos construyendo un tercer relato, en el que el 25 de marzo tiene un papel fundamental, porque tiene esa fuerza que tienen las imágenes de resumir, eso que decía antes Benjamin, las iluminaciones. Tiene la capacidad, la fuerza de resumir en un momento determinado, el 25 de marzo, toda una visión distinta del pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo con conciencia, y un pueblo que tiene una clara identidad, ¿no? Campesina y rebelde, ¿no? Está el 25 de marzo, pero está todo lo que estamos haciendo alrededor. Como mencionaba Mario, este año hemos estado en la Torre de Miguel Servet, donde se hizo el primer Congreso Obrero de la Torre. El año pasado, el 1 de mayo, se hizo en la Fuente del Maestre, donde mataron 5 jornaleros uno de los primeros de mayo. ¿Sí? Hemos empezado a hacer un trabajo ahí. Hemos hecho, por ejemplo, conmemoramos cuando se cumplieron los 40 años de la gran movilización de la central nuclear de Valdecaballero. ¿Sí? Es decir, estamos construyendo también, hemos hecho posible, hemos contribuido a que se haga un documental sobre la caída del 73, donde tuvieron 160 militantes comunistas. Es decir, estamos reconstruyendo, intentando construir un relato distinto, un relato de una Extremadura con conciencia, de una Extremadura que tiene un objetivo de transformación social, ¿no? Estamos trabajando para eso. Y yo insisto en esta idea. Por ejemplo, la película del 47. La película del 47 forma parte de ese otro relato de Extremadura, del otro relato, que no es el relato funcional a un partido, que está intentando, no, sino que es un relato mucho más, que tiene mucha más fuerza desde mi punto de vista, porque es un relato que cuestiona el sistema, no un partido, sino el sistema, y que está dando una alternativa al sistema. ¿No? Una visión alternativa, histórica alternativa. Entonces yo creo que por eso tiene tanta importancia que nosotros hagamos historia y que la hagamos de una forma distinta. Que la hagamos de una forma distinta. Que no nos dejemos, que no nos mimeticemos con el memorialismo, con la visión predominante del memorialismo, sino que la hagamos desde nuestra autonomía. Porque esas que os he dicho son algunas razones. Es decir, que el PSOE no tenía nada que ver con el socialismo de la República, que la reforma agraria era intocable, pero otra muy importante también es que el gremio de los historiadores, eso que decía Gramsci, llamado de historiadores los peritos de legitimación, que los peritos de legitimación en Extremadura han estado y han hecho un trabajo a la medida fundamentalmente de quién, del bipartidismo, de la fuerza del bipartidismo, ¿no? Y eso ha sido así, y sigue siendo así, en gran medida. Y si no lo vemos así, nos engañamos, nos equivocamos completamente. Nosotros tenemos que construir
una visión histórica en la línea alternativa que estamos diciendo. Yo le comentaba a Carlos, y con esto termino, a Carlos hace poco, que a mí me gustaría, y si hay gente con la que está dispuesto y se ve la solución como una idea viable, que hiciéramos un pequeño seminario, congreso, vamos, jornada, lo que fuera, una reunión sobre Walter Benjamin y Extremadura, digamos cualquier cosa, otra visión de la historia. Es como, digamos, miremos Extremadura, pero hagamos historia desde la mirada de Benjamin, desde la mirada de... ¿Qué decía Benjamin? Decía, por un lado, que la historia, decía él, los marxistas son los que pueden hacer una filología más fiel de la historia, porque son los que son capaces de desprenderse de la visión como de la historia como algo continuo, que está en progreso continuo, y son capaces de salirse de esa visión, que es la visión dominante que se nos da la historia, y de encontrar en los momentos, en las mónadas, en los momentos en los que el pueblo ha tomado la palabra, ha tenido la fuerza, de ligarlo, hacer una constelación con las luchas del presente, hacer una constelación entre las luchas del pasado y las luchas del presente. Eso es lo que decía Benjamin, ¿no? Decía, para la redención de los oprimidos, ligar la redención de los oprimidos del pasado con la redención de los oprimidos del presente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que darle vueltas a eso, a seguir trabajando en esa línea, en Extremadura, creo yo. Yo por lo menos de la visión que yo tengo, ¿no? Y entonces, me parece que este trabajo que ha hecho Mario, que estamos haciendo sobre Pedro Ruiz y sobre las demás cosas, es fundamental. Insisto, creo que tiene que ir por ahí. Es decir, tenemos que seguir creando un relato alternativo, un tercer relato de Extremadura que pasa por ese camino. Protagonismo de las clases populares, un pueblo rebelde, ¿sí? Rescatar los momentos fundamentales de nuestra historia, ¿sí? Y ir creando un polo alternativo a los dos relatos mayoritarios que han existido y que tienen muchas combinaciones. Fijaros lo que pasa, por ejemplo, con Juste. Fijaros cómo el poder ha resignificado Juste. ¿Qué es lo que ha hecho el PSOE y el PP con Juste? Ahora es la Academia Europea de Juste, donde le dan el premio a todos los sinvergüenzas de la Unión Europea, a todos, ¿no? Es decir, cómo el poder también resignifica, adapta los símbolos del pasado, pero claro, lo adapta a la política del capitalismo de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo, que me parece que aunque estemos poco, merece la pena que lo hagamos y que sigamos trabajando en esta línea. Ya está.